Aló, 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 probando. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre el complejo articular del hombro. Eh, Siempre al inicio haciendo un retoquito ahí de lo que vendría siendo kinesiología. Entonces, hablamos de la articulación glenohumeral, ¿ok? O bueno, hablemos primeramente lo que vendría siendo generalizándolas como articulaciones verdaderas y articulaciones falsas, aunque me parece más correcto hablar de una articulación anatómica y una fisiológica, ¿ok? O sea, obviamente porque tenemos dos que escapan del típico concepto. Entonces hablemos de las anatómicas, perdón, que vendría siendo glenohumeral, que vendría siendo acromioclavicular y vendría siendo esternoclavicular, ¿ok? Hablamos de que estas son tres articulaciones que vamos a decir que corresponden al típico concepto de que una articulación es la unión de dos o más huesos, ¿ok? Mediante ligamentos, ¿sí? Que contienen una cápsula y todo aquello. Glenohumeral, que es de tipo en artrosis, que permitiendo los movimientos de flexión-extensión, abducción-aducción, rotación interna y externa, ¿ok? La acromioclavicular artrodia plana, que me permite deslizamientos. Vamos a ver cuáles son esos deslizamientos. Y tenemos la esternoclavicular, que es de encaje recíproco o silla de montar, ¿ok? Permitiéndome movimientos junto con la escapulotorácica, que vendrían siendo movimientos de ascenso y descenso, protracción, retracción. Y bueno, ahorita veremos otro movimiento anexo por ahí. Entonces, vamos a tener estas dos, subdeltoidea y escapulotorácica, que las puse de color negro, porque se les suele decir que son, se les suele decir no, son cistercosis, ¿ok? Porque la unión, o por lo menos la unión de ellos, escapa del típico concepto de la unión de dos o más huesos mediante ligamentos y todo aquello, sino que su unión es por tipo muscular. La escapulotorácica obviamente tiene que ver mucho con el subescapular y cerrato anterior, o mayor o anterolateral, como usted quiera, y la subdeltoidea a nivel muscular, ¿ok? Que del deltoide. Entonces, hablamos de medios de armonización, que eso lo vamos a ir mencionando en cada una de las articulaciones que lo tengan, pues. Vamos a tener que encontramos primeramente las sinoviales directamente, ¿ok? Que la encontramos entre superficie, hablamos de la subdeltoidea o subacromial, superior a la cápsula y por debajo del acromión. Por algo se llama subacromial, ¿ok? Subcoracoidea en la base de la apófisis coracoide. Esto es importante tenerlo en cuenta, que esto lo indica la Target, ¿ok? Un libro de anatomía, pero tener en cuenta, como esto que está aquí, de otras casas de estudio. Distintas bibliografías describen que la subdeltoidea se puede, o se subdivide en la subacromial y subcoracoideo. Me explico. Aquí la Target, que es un anatomista, y de hecho en el Rubier también sale, habla de subdeltoidea, o cuyo otro nombre puede ser subacromial. Esa es una. Y la otra es subcoracoidea. Pero por lo menos la Edgon, que vendría siendo la escuela de Siriax, hablamos de que él divide lo siguiente. Él habla de que subdeltoidea es una, ¿ok? Una sola, la cual se subdivide en esta y en esta. Es decir, como que si fueran tres distintas. Esta que se divide en estas dos que están acá, ¿ok? Entonces, claro, eso según la escuela de Siriax. Es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Hablamos de las bursas o las bolsas sinoviales ya directamente musculares. Tenemos para el pectoral mayor, para el redondo mayor. Vean, es importante tener en cuenta. Esta es una y esta es otra, ¿ok? La posterior del dorsal ancho, la anterior del dorsal ancho, del tendón de la porción larga del bíceps, conocida también en Rubier como la vaina tendinosa intertubercular. Tenemos la subtendinosa del infraespinoso y la subtendinosa del subescapular, las cuales estas dos suelen ser o pueden ser agenésicas, es decir, que usted puede nacer o no nacer con ellas, ¿ok? Empecemos a hablar de lo que es la regla cóncavo-convexa, ¿ok? Entonces, ya que siempre el panel de esto de grabar siempre está atravesado y me tapa todo. Entonces, vamos a tener de que a nivel de la glenohumeral, ¿ok? Vamos a tener dos superficies principales, que es la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea, ¿ok? Bueno, ya deben haber visto el primer video, la primera clase. Realmente lo que vamos a ir es destacando cuáles son las superficies convexas y cuáles son las cóncavas para la hora de escribir la artrocinemática podamos tener una idea de hacia dónde rueda, hacia dónde desliza. Entonces, claro, esta es la más sencilla, es la que utilicé en la primera clase para ejemplificar. Hablamos de que la cabeza del húmero es convexa y la cavidad glenoidea de la escápula vendría siendo cóncava.
Se le anexa una superficie procartilaginosa, que es la que confiere mayor estabilidad y congruencia a esas superficies articulares, que es el labrum glenoideo. ¿Ok? Entonces, algo que acotar muy puntual es que normalmente el que vio que kinesiología conmigo no se supone que eso sea algo muy importante, no, sino que notarán que es prácticamente, hay muchas cosas aquí adelante que son casi las mismas diapositivas, por lo menos en este caso es la misma de kinesiología, solo que le agregué convexo y cóncavo, de hecho las de kine creo que también estaban, pero no lo destacaba. Y la parte de patologías y anexos es lo mismo. Otras cosas por ahí, casi todo lo mismo. Claro, al final de la clase vamos a acotar las pruebas funcionales, vamos a acotar las movilizaciones accesorias y la goniometría. ¿Okay? Su cabeza del húmero convexo, cavidad glenoidea cóncava. Acromion clavicular, vamos a tener que la acromion de la escápula es convexa y la extremidad acromial de la clavícula es cóncava. Ok. Entonces, aquí es una cosa que necesito que presten bastante atención, ¿ok? Hablemos del esternoclavicular, escúchese bien esto. Por eso es que hay ciertos profesionales de que hablan de que esta es doble silla de montar, por su forma como tal. Entonces, para los anatomistas, los biomecánicos lo describen como silla de montar, ¿ok? O encaje recíproco. Hablamos de esternoclavicular, extremidad external de la clavícula, y por el esternón, escotadura external o clavicular. Vean lo siguiente. Clavícula, esternón. Ajá, bueno, sí, aquí creo que fue que lo mostré. En esta siempre hay que detenerse un poquito. Normalmente siempre va a ser así. Acá, convexo, cóncavo, convexo, cóncavo, convexo, cóncavo. Netamente convexa, netamente cóncava, con ciertas irregularidades. Pero esta, hablemos de que la carilla de la clavícula, que es la extremidad external, ella va a ser doble. Me explico. Ella va a tener una parte cóncava y ella va a tener una parte convexa. Y por parte del esternón, en su escotadura external, él también va a tener una parte cóncava y va a tener una parte convexa. Normalmente suele ser así, ven aquí. La parte cóncava de la clavícula está en la parte anterior, posterior. Y la parte convexa, bueno, aquí puse vertical, pero vamos a decir que es en la región más central, la cual se distribuye verticalmente, ¿ok? Entonces, claro, yo lo voy a dibujar feo, pero espero que se entienda. Parte anterior y posterior cóncavas y la central, que va orientada vertical, es convexa. Vamos a decirlo así, como por lógica articular, ya que todo nuestro cuerpo funciona así, la carilla contraria tiene que ser contraria, me explico. Si la parte anterior y posterior de la clavícula en su superficie articular es cóncava, la parte anterior y posterior del esternón tiene que ser, a juro, convexa. No pueden ser dos cóncavas porque quedarían así. Si la parte anterior y posterior de la clavícula es cóncava, en el esternón la parte anterior y posterior tiene que ser convexa. De hecho, si ustedes se van aquí ahora, esternón, parte anterior y posterior es convexa, para que pueda encajar esa regla cóncavo-convexa. Entonces, la parte vertical o central de la clavícula es convexa, entonces la parte, vamos a decir, vertical, en tal caso la disposición en el esternón vendría siendo transversal, ¿ok? La parte central de ese esternón tiene que ser, a juro, cóncavo, y aquí mismo lo dice, cóncavo. Entonces, véanlo así. Parte central de la clavícula, convexa. Y las partes anterior y posterior vendría siendo cóncavas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del esternón, ¿sí? Esto es clavícula. Clavícula. Cuando hablamos de esternón, tenemos que hablar de que el esternón en la parte anterior y posterior, ya voy. Ajá, en la parte anterior y posterior, que aquí es donde buscaba señalar, la parte anterior y posterior es convexa. Y la parte central vendría siendo cóncava.
¿sí? Si se dan cuenta, esta parte puede encajar aquí y esta parte puede encajar aquí y esta parte puede encajar aquí. Sí, claro, vamos a hacer como que estamos viendo la unión del esternón y la clavícula, la estamos viendo desde arriba, porque así es que la estamos viendo. Y esta parte es la anterior y esta es la posterior, ¿sí? Obviamente, si estuviéramos parados a un lado de la persona, esto sería o sea, obviamente ahí estaría ubicado topográficamente en la parte posterior y aquí estaría ubicado en anterior. La estamos viendo desde arriba, ¿sí? Como si la estuviéramos viendo desde arriba. Entonces, la clavícula en su parte anterior y posterior vendría siendo cóncava. Cóncava aquí, cóncava aquí. Entonces, si nos vamos ahora a la parte anterior y posterior del, ¿cómo se llama este? Del esternón, parte anterior y posterior vendría siendo convexa, por supuesto, a juro tiene que ser convexa para que pueda encajar en esos huequitos, ¿ok? Entonces, ahora nos vamos a la parte central de la clavícula, ¿ok? La parte central orientada en sentido vertical vendría siendo convexa. ¿Es convexa? Por supuesto, miren acá cómo está convexa, ¿ok? Claro, convexa en este sentido, ¿ok? Entonces, si vamos al esternón en su región central, hablamos de que está dispuesta en forma transversa, es cóncava, por supuesto. Ahí es donde encaja la otra parte, ¿ok? Entonces, no sé si se logró ver, ¿ok? Entonces, en realidad a mí me parece lo único fastidioso de la artocinemática en el hombro. De hecho, tenemos otra disposición igual, es en la trapecio metacarpiana, pero no, aparte de eso, no veo algo muy complejo. Así es que encaja esto aquí, ¿ven? Entonces, de hecho, aquí tenemos la foto. Esta es la mejor foto que conseguí para esto. Vean si pueden observar cómo hay un distinto relieve, o sea, o cambios en esas estructuras, ¿ok? Entonces, hablamos de la osteokinemática, que es el repaso prácticamente de kinesiología, cosas muy puntuales. No vamos a tocar ni músculos, ni ligamentos que se tensan, que se cortan, ni nada de eso. Entonces, hablamos de glenohumeral. En este sí voy a ir tal vez un pelo más rápido, pero lo que quiero es retocar o mencionar ciertas cosas. Hablamos de la flexión-extensión, ¿ok? Aquí tenemos sus grados. Aquí tenemos la aducción, importante que se asocia con una flexión y con una extensión, porque si no, obviamente está ese tope corporal, ¿ok? Hablamos de la abducción. Siempre es importante resaltar que cuando ya está llegando a los 180 grados, si es de manera unilateral, suele completar con una inclinación del raquis, ¿ok? Y si lo hacemos de manera bilateral, él lo que va a hacer es aumentar la lordosis lumbar, ¿ok? De hecho, aquí tengo una foto de que cuando usted hace la abducción completa bilateral, hablamos de lordosis, o sea, por si acaso, por si no las conocen, ¿ok? Igual, vamos bien. Eso es anatomía 1 y 2, que también se mencionan en kine, pero ajá. Entonces, cuando hablamos de lordosis, vendría siendo pronunciada en sentido anterior, ¿ok? O sea, esto vendría siendo anterior, esto vendría siendo posterior. Entonces, las lordosis suelen ser estas, las que son pronunciadas en sentido anterior. Entonces tenemos dos lordosis, una lordosis cervical, una lordosis lumbar. Y las que son acentuadas en sentido posterior vendrían siendo estas, que vendría siendo la cifosis torácica y la cifosis sacra. ¿Sí? Claro, estamos hablando mencionándosela aquí para que entiendan que cuando yo realizo la abducción de casi 180 grados, cuando voy llegando, mi cuerpo suele compensar con una inclinación al lado contrario. Pero si yo la hago de manera bilateral, obviamente no es que inclino para allá o para acá, no, él responde es generando una lordosis lumbar, ¿ok? No un aumento. Las rotaciones del hombro, tenemos muchas formas de hacerla, ¿ok? Hablamos de que la podemos hacer desde posición anatómica, que cuando pegamos el codo al tronco como tal, tenemos esta. La tenemos, que esta es la que se utiliza por lo menos para, claro, se utiliza para acostada, para medir la gonimetría de hombros, ¿ok? Para acá arriba sería rotación externa, para acá abajo rotación interna. Entonces, para acá este sería rotación interna, para acá rotación externa. Y acá, esta que es con extensión y parte de aducción, desde la parte de atrás, es la más amplia de todas. Vamos a decir que funciona para ciertas cosas, tal vez rascarse, cosas muy funcionales en realidad, cuando necesitamos alcanzar más que todo la región posterior. Son tres formas de hacer estas rotaciones. Claro, esa pues es la interna, no la externa. Y tenemos la flexión horizontal, que es una mezcla de flexión con aducción, ¿sí? Ahorita vamos a ver que es una de las formas para evaluar una musculatura en específica.
Y tenemos la extensión horizontal que está combinada con una extensión y una aducción, ¿ok? Claro, ambas parten de una abducción de 90 grados, pero lo que se realiza es flexión-aducción y la otra es una extensión con aducción. La mezcla de estos dos movimientos me genera uno que se conoce como la flexo-extensión horizontal. Son movimientos combinados, ¿ok? Los movimientos puros de glenumeral son flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna y externa, que ya conocemos. Y circunducción es otro movimiento combinado, pues no es un movimiento puro, es la mezcla de todos los movimientos, ¿ok? Tenemos la acromioclavicular. Entonces, vean lo siguiente. Ok, vean lo siguiente. Tenemos los deslizamientos. Acuérdense que acromioclavicular lo que hace son deslizamientos, ¿verdad? Entonces, esos deslizamientos les vamos a dar nombre. Vamos a tener primeramente ajustes rotacionales en el plano horizontal o transverso. ¿Sí? Se tiene que guiar donde observándose, pues como tal, alejándose o acercándose al tórax con movimiento de pivote. Vean lo siguiente. Acá lo que nos vamos a fijar, por lo menos en este movimiento de ajustes rotacionales, es que es muy difícil explicarlo porque no hay un video, pero nos vamos a guiar en el movimiento antero-posterior. Vamos a observar de que ese acromio clavicular, ese acromio se va hacia anterior y posterior, me explico. No hemos llegado a esos movimientos allá adelante, pero en kine sí lo tuve que hacer. Tuve que, por lo menos ahorita que está grabando la otra clase de kine, tuve que pausar aquí y expliquemos los movimientos esternoclaviculares, los escapulotorácicos, porque en kine se está iniciando ese movimiento, el movimiento como tal. Y como ya lo manejamos un poquito, igual lo voy a tocar de una vez. Acuérdense que hay un movimiento que es de anteriorización del hombro y posteriorización, de ascenderlo y descenderlo, ¿ok? Entonces, cuando yo anteriorizo, es decir, que hago la antepulsión de esternoclavicular, ¿sí? La clavicular se va hacia anterior, a la esternoclavicular. Algunos le llaman retracción, protracción, protracción hacia adelante, retracción hacia atrás. Otros le llaman antepulsión y retropulsión. Vamos a hablar del nombre más técnico, que es protracción. Si usted lleva el hombro hacia adelante, usted está realizando una protracción esternoclavicular. Tienen que saber que la esternoclavicular no se mueve sola, porque también se mueve la escápula. La escápula torácica está haciendo una abducción escapular o una protracción escapular. La escápula se está yendo hacia adelante junto con la clavícula. Eso es en conjunto. Los dos se mueven en conjunto. Los dos se van hacia anterior, ¿ok? Pero cuando usted mueve eso, usted va a ver que la acromioclavicular realiza un ajuste rotacional en el plano horizontal, haciendo que esto que está aquí, que estoy marcando aquí con unas viñetas, el acromión se va a deslizar. Este es el acromión. Se va a deslizar sobre la superficie clavicular hacia anterior. Eso es cuando yo hago la protracción. Cuando yo voy hacia atrás, ¿sí? Cuando la llevo muy hacia atrás, ahora nos iremos en este sentido. Aquí donde está esta flechita, ahora el acromión se va hacia atrás, ¿sí? Entonces, lo que me interesa que entiendan en móvil con respecto a kinesiología es que no es que yo diga, no, estoy haciendo elevación esternoclavicular, porque esto también es válido. Aquí es lo que estoy haciendo elevación esternoclavicular. Si te estás enfocando ahí, chévere. Pero tú no puedes decir que el hombro se mueve solo. O sea, las articulaciones del hombro se mueven solas. Porque cuando tú haces elevación esternoclavicular, también estás elevando la escapulotorácica. Estás moviendo dos. Y de hecho, cuando estás haciendo eso, ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre aquí en nuestro compañero acromioclavicular. Se están moviendo las tres. ¿Okay? De hecho, cuando usted hace abducción de glenumeral, usted no solo está moviendo glenumeral, usted está elevando esternoclavicular, está elevando escapulotorácica y de paso está haciendo un movimiento de acromioclavicular. Todas se mueven en conjunto. Por eso que si selecciona una, hay problemas generales en el hombro, ¿ok? Entonces, aquí el acromión se va hacia anterior y hacia posterior. Entonces, vamos a tener los ajustes rotacionales en el plano sagital, conocido como tilt, con respecto al ángulo inferior de la escápula. Esto es mucho más sencillo, ven acá, es ver que el acromión se mueva sobre la clavícula, aquí están las flechitas, ¿ven? Donde dice vertical, aquí estoy marcando, se mueve hacia arriba y hacia abajo. Si se dan cuenta, en uno el acromión sí va hacia anterior y hacia posterior. Eso, por cierto, es algo muy minúsculo, pero existe, por eso se llaman deslizamientos. Entonces, los ajustes en el plano sagital, que es el siguiente que estamos hablando, es cuando va hacia arriba y hacia abajo. El acromión se mueve hacia arriba y hacia abajo. Traté de buscar videos sobre esto, pero estos deslizamientos me parece muy extraño que son poco hablados, ¿ok? De la acromión clavicular. Entonces tenemos ajustes en el plano horizontal y este es en el plano sagital, ¿ok? Entonces tenemos algo que es rotación ascendente y descendente, ¿sí?
Espero que se haya entendido esto, que vean, aquí les voy a marcar en esta foto. Estos son los ajustes en el plano sagital, cuando va hacia arriba y hacia abajo sobre la superficie clavicular. Y acá, bueno, este es anterior y este es posterior. Cuando el acromión se mueve en ese sentido de esas flechas, hablamos de que es un ajuste en el plano horizontal. Ahora vamos con la rotación ascendente y descendente. Una cosa es arriba, abajo, anterior, vamos a ponerlo aquí, anterior, posterior, ok, arriba, abajo, anterior, posterior. Una cosa es eso, otra cosa es esto. Miren, vean acá, mi puño es el acromión, voy arriba, voy abajo, voy hacia anterior, voy hacia posterior. Ahora vean esto, es esto. Él se queda ahí, pero lo que hace es girar como tal, ¿ok? Entonces, arriba, abajo, anterior, posterior. Ahora lo que hace es girar. Vamos a decir que él hace una especie de giro, ¿sí? No es como el movimiento girar, pero es muy parecido, ¿ok? Entonces, la cronoclavicular lo que hace es esto. Vamos a marcarlo aquí como una quinta flecha. Él hace esto, rotación ascendente, ¿sí? Vamos a marcarlo aquí. Rotación ascendente. Y cuando usted hace el retorno, o cuando va hacia interno, es una rotación descendente. Ahora la acromión va aquí, rotación descendente. ¿Ok? Entonces estos son los movimientos de acromio clavicular. ¿Ok? Entonces, externo, costo clavicular. Es de saber que aquí están los movimientos, son muy sencillos. La clavícula hacia arriba, la clavícula hacia abajo. Hablamos de protracción, aquí están las flechitas como tal, ¿ok? Retracción, hacia anterior y hacia posterior. Esto es importante de que Neumann, Capanggi, perdón, y Neumann tienen una discrepancia. Bueno, no está aquí la foto, pues, pero se habla de que los movimientos son puro ascenso, descenso, protracción, retracción. Pero hay uno de ellos que dice que solo son los 4 primeros movimientos. O sea, o por lo menos Capanggi no es que dice que no puedan, dice que se puede hacer la rotación axial anterior y posterior. Pero Neumann también lo dice, pero él dice que para poder hacer esas rotaciones, tiene que tener anexado otros movimientos. Me explico. Para usted poder hacer una rotación axial posterior, de hecho, los coloqué en el mismo nivel por eso mismo. Usted tiene que hacer una elevación con una retracción. Me explico. Usted tiene que llevar, hablamos de que usted tiene que llevar la clavícula hacia arriba y hacia atrás para que se dé esa rotación axial posterior. De hecho, a mí me parece más lógico que sea con movimientos combinados, porque yo no creo que usted ahí sentado pueda rotar su clavícula voluntariamente. Y eso no es que es una rotación súper amplia, es una rotación relativamente considerable, pero se hace la elevación y retracción para tensar ciertas estructuras que son las que terminan rotando la clavícula, ¿ok? De hecho, con eso se evita choque de muchas estructuras y todo aquello. Pero para usted hacer una rotación axial anterior, tiene que hacer una depresión y una protracción, es decir, llevar la esternoclavicular hacia abajo y hacia adelante, ¿ok? Entonces, ahí tenemos eso. La escapulotorácica, como ya lo habíamos mencionado, de hecho, aquí es donde aprovecho y, bueno, les menciono ahí otra vez lo de la esternoclavicular. Cuando él hace ascenso, porque él hace movimientos de ascenso, descenso, de anteriorización, posteriorización, ¿sí? Entonces, cuando él asciende, él lo hace junto a esternoclavicular, él no se mueve solo. Cuando haga un descenso, él se desciende junto con el esternoclavicular también. Esternoclavicular, esternocostoclavicular, como usted prefiera. Yo veo un momentico. Ok. Entonces, acuérdense que era protracción hacia adelante, retracción hacia atrás. Se le puede llamar a la escápula, cuando se va hacia anterior, se le puede llamar también lo que es la protracción y hacia atrás la retracción. Pero algunos lo pueden denominar también como abducción escapular, que es cuando se va hacia adelante, y cuando usted la lleva hacia atrás se llama aducción escapular, ¿ok? Puede usar cualquiera de las dos. Pero cuando usted hace ¿cómo se llama? La protracción escapular, eso lo hace junto a esternoclavicular, es decir, que las dos se van hacia anterior, lo que ya les mencioné ahorita. Y cuando se va hacia atrás, en la abducción escapular, o lo que vendría siendo la
¿cómo se llama? La retracción escapular lo hace junto a esternoclavicular, se mueven en conjunto. ¿Ok? Entonces, vamos a tener unos movimientos anexos que vendrán siendo la vasculación externa y la vasculación interna. No le digan vascularización, por favor. Vascularización es sangre, vascular es deslizar, mover, tambalear. Entonces, cuando usted hace la abducción glenumeral, yo los invito a que se fijen en algún familiar, amigo, compañero con quien esté cerca, que lo haga sin camisa y que se pueda hacer la abducción escapular. Y ustedes van a darse cuenta que la escápula hace esto, ¿sí? Si no se marca mucho, dependiendo de la cantidad de tejido adiposo de la persona, ustedes van a ver que eso se marca como tal. Eso es vasculación. Cuando usted hace la abducción y ella hace esto, eso es vasculación externa. Cuando usted baja, usted retorna como tal, esto es vasculación interna, ¿ok? Esos son los movimientos. La subdeltoidea, no hay mucho que acotar, ¿ok? Pero hablamos de que está conformada por el músculo deltoides, hablamos de que tenemos la bursa subacromial en ella, ¿ok? Que reduce la fricción entre superficies. Y es importante acotar que la subdeltoidea me permite corroborar o ayudar o apoyar a lo que es la glenumeral, ya que el deltoides hace prácticamente todos los movimientos. Entonces, tenemos la artocinemática glenumeral. Ok, vamos ahora sí con la artocinemática. Bueno, ya les había mencionado bastante ¿cómo se llama? En la primera clase, pero cuando usted hace abducción, usted tiene que fijarse primero hacia dónde está, o sea, ese es el truquito, pues. Usted tiene que fijarse quién se está moviendo. ¿Quién se desplaza principalmente? El húmero, ¿verdad? Se desplaza el húmero, ese que se está moviendo la convexa. Acuérdense que tenemos una regla cóncava y una regla convexa. ¿Qué me decía la regla convexa? Que cuando se mueve la convexa, en este caso, él rueda en un sentido, desliza en otro sentido. Entonces usted tiene que ver hacia dónde se está moviendo esto. ¿Hacia dónde estoy desplazándome yo? En sentido superior, ¿verdad? Entonces, cuando él se desplaza en sentido superior y usted se fija que se está moviendo en la convexa y usted observa, ese es el truquito, la extremidad está viendo que está yendo hacia superior, ¿sí? Pues nos guiamos de la extremidad. Ese es el sentido en el que está rodando. Él está rodando superiormente. Una vez que sabemos que él está rodando superior, ya que desliza en sentido contrario, él desliza en sentido inferior. Entonces en abducción rueda hacia superior, desliza hacia inferior. En la aducción es todo lo contrario, rueda hacia inferior, desliza hacia superior, ¿ok? Esto es importante para saber en qué sentido vamos a realizar las técnicas de movilizaciones accesorias, ¿ok? Entonces aquí no sé qué tanto se pueda. A ver si me ven para ver. Entonces, vamos a alejarme un poquito más. Rotación externa e interna. Vamos a hacerla desde posición anatómica aquí como para la guía, ¿ok? Cuando usted está haciendo la rotación externa acá, ya sabemos que en todas estas se va a desplazar es el húmero. ¿Hacia dónde me estoy desplazando? Si están viendo hacia dónde está yendo mi mano o mi extremidad en general, cómo se está moviendo todo, es hacia posterior, ¿verdad? Entonces ya tenemos que rueda, ya que me estoy enredando, rueda hacia posterior, desliza hacia anterior. Entonces, por ende, cuando realice la rotación interna, vamos a tener que eso rueda hacia anterior y desliza hacia posterior. ¿Okay? Bueno, ahorita no pueden decir, repita por favor, lo que hacen es echar el video para atrás, ¿ok? Entonces, eso es las rotaciones externas e internas del húmero, del glenumeral. Cuando hablamos de flexo-tensión, ya sería muy lógico decir que rueda hacia superior, desliza hacia inferior, pero por lo menos Neumann, él habla de un enfoque de girar. De hecho, los invito a que revisen el Neumann. Hablamos de que como la cabeza del húmero coapta y la forma en que se dirige el movimiento en la flexo-tensión es de una rotación. De hecho, si ven la foto del Neumann, él dice rotación. De hecho, si ven las demás fotos, aquí él habla de rodamiento, de deslizamiento, en todas, pero aquí él habla de rotación o de girar como tal. Se gira hacia anterior y superior, y en la extensión gira hacia posterior y ligeramente inferior, ¿ok? Claro, eso ha sido un poquito más discutible porque en un momento él está hacia inferior, pero luego alza otra vez, ¿ok? Pero se destaca mucho de que gira hacia anterior y gira hacia posterior. Entonces, artrocinemática esternoclavicular. Vean lo siguiente. Si se acuerdan de que había una parte cóncava y había una parte convexa, porque aquí es donde va a variar un poquito la cosa, ¿ok? Entonces, cuando usted hace la elevación y la depresión, o sea, asciende y desciende la esternoclavicular, usted va a tener
que se está desplazando. O sea, si se fijan, cuando usted hace los movimientos, ¿quién se desplaza? Claro, aquí tenemos una extremidad, pero aquí tenemos que fijarnos que el que queda fijo es el esternón y quien se desplaza es la clavícula, ¿verdad? Entonces, si se desplaza la clavícula, hay que ver primeramente cuál parte de la clavícula se mueve, la cóncava o la convexa. Entonces, cuando yo hago el ascenso y descenso, vamos a tener de que se está moviendo es la superficie convexa, ¿sí? La superficie convexa de la clavícula. Entonces, si se mueve la convexa, eso rueda en un sentido, desliza en otro sentido. Entonces, cuando yo hago el ascenso, ¿hacia dónde se mueve mi clavícula? Hacia arriba, ¿ok? Entonces, ya como estoy viendo hacia dónde se mueve mi clavícula, ya yo sé que fijándome en la extremidad, el truquito que les estoy diciendo, ya yo sé que está rodando en sentido superior. Entonces, rueda hacia superior, desliza hacia inferior. Y cuando yo hago el descenso, el rueda hacia inferior, desliza hacia superior, porque ahorita se está moviendo la convexa. Caso contrario, es cuando se está haciendo la retracción y la protracción, ¿ok? Protracción hacia adelante, retracción hacia atrás. Entonces, por aquí lo coloqué. Mover la convexa o la cóncava. Ahora vamos a tener, muchachos, de que se está moviendo es la cóncava. Acuérdense que él tenía ahora otras carillas cóncavas, ¿ok? Entonces, en la clavícula ahora se está moviendo la cóncava. ¿Qué me dice la regla cóncava? Rueda y desliza en el mismo sentido. Es decir, que cuando yo hago la protracción, cuando llevo hacia la parte anterior, la clavícula, su superficie cóncava, va a rodar y a deslizar hacia anterior. Si usted desplaza la clavícula hacia anterior, usted viene y hace esto, usted obviamente tiene que decir que eso rueda y desliza en sentido anterior, viendo hacia dónde se desplaza la clavícula. Ese es el caso de la protracción. Cuando yo hago la retracción, es decir, que llevo hacia atrás, la superficie se está moviendo hacia posterior. Y si se está moviendo la cóncava, vamos a tener que eso rueda y desliza hacia posterior, ¿ok? Entonces, esto es lo que ya les había mencionado. La abducción escapular, que es la anteriorización de la escápula, se realiza en conjunto con la protracción esternoclavicular. Y la aducción se realiza con la retracción esternoclavicular, ¿ok? Las dos de arriba hacia adelante, hacia anterior, y estas se van hacia posterior. Lo que vamos a agregarles vendría siendo esto, ¿ok? Hablamos de que acromio clavicular no se queda atrás cuando usted hace la anteriorización, él hace un ajuste rotacional en el plano transverso, ¿ok? Alejándose el borde medial, que era cuando el acromión sí va hacia adelante y hacia atrás, ¿ok? Entonces eso es lo que ocurre cuando hacemos la anteriorización y la posteriorización. Y cuando hacemos, ella obviamente se va hacia anterior, en la anteriorización de la clavícula y la escápula. Cuando la llevamos hacia posterior, obviamente él vuelve a hacer ese ajuste rotacional en el plano transverso, pero ahora se va hacia atrás, ¿ok? Él mismo lo dice, aproximando el borde medial a la superficie externa del tórax. El ritmo escapulomeral. Siempre es muy bueno destacar que es una relación 2-1, ¿sí? Lo describe Capanggi, lo describe en bibliografías como el Stanley Hoppenfield, que mismo lo dice relación 2-1. Hablamos de que otras bibliografías como el de ortopedia de David McGee, él habla de que por cada 2 grados de glenohumeral, la escápula va a bascular 1 grado, ¿ok? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que cuando yo lleve 60 grados de abducción glenohumeral, hablamos de que la escápula debe haber basculado por lo menos 40, ¿ok? Claro, usted abduce 2 grados de glenohumeral, se va basculando 1 grado de la escápula y así sucesivamente, ¿ok? Aquí tenemos por lo menos las fases, esas sí se las dejo, esta es el Neumann, es el cuadro de resumen en realidad. Hablamos de que una vez que ya conocemos todos los movimientos que hace glenohumeral, acromioclavicular, esternocostoclavicular y la escápula torácica, podemos hablar de cuáles son los movimientos que ocurren en qué fases, porque esto lo divide por fases, de 0 a 90 tanto, de 90 a 180 grados tanto, ¿ok? Entonces te dice cómo se comporta cada una de las articulaciones, ¿ok? Tenemos la paradoja de Cotman, ¿ok? Siendo una rotación conjunta. ¿Cuál es su fin? Ahorita vamos a mencionar. De manera individual, la rotación se le denominaría como adjunta. La rotación adjunta vendría siendo esta, la que uno hace aquí, rotación externa, interna o pegada al cuerpo, como usted quiera. Pero cuando usted hace la abducción glenohumeral, no sé si se dan cuenta, pero usted cuando inicia el pulgar está en un sentido y cuando termina está en otro sentido. Entonces, eso es más que todo porque se hace una rotación conjunta, vamos a decir,
involuntaria, compensatoria, para cuando se haga la abducción, esas estructuras óseas no choquen con el acromión y en la cercanía, ¿ok? Pero yo puedo realizar la abducción sin rotar y llego hasta aquí. De hecho, yo lo estoy haciendo. Sí se puede, pero la compresión que generas en los tejidos allá abajo, capaz no lo haces todos los días, todo el tiempo hasta acá arriba, entonces no importa tanto. Pero si lo hicieras todos los días, como no sé por qué, sí sería lesivo, ¿ok? ¿Cuál es su fin? Eso es lo que les mencioné, que era lo de evitar esa compresión de ciertas estructuras a nivel glenumeral, ¿ok? Hablamos de coaptadores musculares, ¿ok? A nivel glenumeral, esos coaptadores transversales, ¿ok? Que vendrían siendo el supra, el infra y el redondo menor. Obviamente supra, obviamente infra, redondo menor, ¿ok? Cuya dirección coapta la cabeza humeral en la cavidad glenoidea. Esa es la función de estos tres músculos principales, ¿ok? Y los longitudinales, los cuales impiden una luxación, es decir, una descoaptación de la superficie en sentido inferior, vendrá siendo el deltoides, porción larga del tríceps, pectoral mayor y subescapular. Entonces vamos a lo que vendría siendo patologías y anexos. Lo que yo por lo menos denomino patologías y anexos. Algo que ya veremos manejar todo, cuáles son los músculos del manguito rotador, por supuesto. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Algunas bibliografías, algunas, no todas, agregan la porción larga del bíceps y otras sorprendentemente agregan el deltoides, ¿ok? Pero los de base son aquellos que están ahí arriba. Esta parte a mí me gusta mucho porque hablamos del espacio subacromial. El mismo nombre te lo indica, el espacio que está por debajo del acromio, ¿ok? De hecho, entre el húmero, no sé si lo ven aquí, mismo te lo señala, espacio subacromial. Hablamos del acromio por debajo, ese es el espacio subacromial, y por más debajo está el húmero. Pero entre el húmero y el acromio, en el espacio subacromial pasa el tendón del supraespinoso, ¿ok? En este espacio encontramos la bursa subdeltoidea o subacromial. Entonces, cuando hay ascenso de la cabeza al húmero, cuando realizamos abducción, cuando nosotros realizamos esto, ya sabíamos que hacemos la rotación compensatoria. Cuando hacemos eso, el espacio disminuye entre el acromión y lo que vendría siendo la cabeza del húmero. Cuando usted llega aproximadamente a 90 grados de abducción, se ha alcanzado el mínimo espacio de esa zona que está ahí. Es decir, ya eso no puede reducir más. Ya el resto que suba, si usted no hace la rotación, ¿sí? la paradoja de Cotman, eso lo que me va a hacer es comprimir ese tejido que está ahí. ¿Cuál es el tejido? El tendón del supraespinoso, que da la casualidad que es un músculo importante para los movimientos del hombro, y de paso el tendón es delgadito. Sí, por eso que echa tanta varilla. Entonces, cuando hay ascenso de la cabeza del húmero durante la abducción, disminuye el espacio subacromial, ¿sí? Entonces, por eso que ya les estaba mencionando, produciéndose un choque del tendón del supraespinoso con el acromio, que normalmente es lo que le está diciendo. Cuando usted hace esto, ese tendón queda comprimido, es como si estuviera entre, no sé, como si estuviera al lado de dos personas muy grandes y usted fuera chiquitico, y cuando ellos se juntan, obviamente si se van juntando a propósito, van aplastando el flaquito que está en el medio, ¿ok? Entonces, produciéndose una tendinopatía. Ese choque constante me puede generar una tendinopatía, ¿ok? Por lo que en algunos casos hay que hacer una tendorragia, suturar el tendón o cualquier otro tipo de operación, ¿ok? Entonces, eso que cuando yo les dije que llegamos a 90 grados de abducción, que era cuando se alcanzaba el límite, vamos a decir el mínimo espacio que se puede reducir, ya no se puede reducir más, a eso se le conoce como closed packet o paquete cerrado según Capanggi. Entonces, esto de las tendinopastías a nivel del supraespinoso por lo del espacio subacromial suele ser muy común en personas que realizan movimientos overhead o por encima de la cabeza, ¿sí? Sobre todo como un beisbolista o una persona que esté limpiando todos los días en una casa que tenga que estar con esto aquí, o hasta en un mismo obrero que tenga que estar frizando o pintando en regiones muy altas. Entonces es muy común. Claro, que esto se puede empeorar, por supuesto que puede empeorar. Por eso que tenemos algo que se llaman tipos de acromio, ¿sí? Entonces tenemos acromio, que es esto que está aquí, acromio tipo 1, que el 68% de la población es plano, que es el normal, es el chévere. Tenemos tipo 2, que es el 28%, que es curvo, y un 3% en forma de gancho. Vamos a verlos aquí. Este es el plano, este es el curvo y este es en forma de gancho. Entonces, si yo les estoy mencionando a ustedes que cuando se realiza la abducción de 90 grados, esto ya está chocando, imagínense si el acromio fuera de esta forma, ¿sí? En forma de gancho, vamos a ponerlo así. Cuando usted llegue, ya no tiene que llegar a los 90 grados. Cuando usted ya llegue a los 60 grados aproximadamente, o hasta 65 dependiendo, ya ese acromio ya está comprimiendo tejido, ¿okay? Entonces, obviamente
no es que se cuida, no voy a realizar movimientos después de aquí, no. Así medio hagas abducción, obviamente vas a dañar tejido. Entonces, ahí es donde se tiene que hacer la acromioplastia y tienen que reducir ese acromio para volver a normalizarlo, ¿ok? Aquí tenemos otra foto del plano de lo que vendría siendo el curvo y el que tiene forma de gancho. Aquí tenemos regiones a tener en cuenta como la corredera bicipital, conocido también como canal bicipital o surco intertubercular, al cual a través, en esta línea verde que yo estoy marcando aquí, pasa el tendón de la porción larga del bíceps. En esta corredera bicipital hay que saber que este espacio dentro a los lados tiene algo que se conoce como troquíter, o lo que es el tubérculo mayor, y no troquínter, es troquíter sin la N. Y del lado más medial tenemos el troquín, conocido como tubérculo menor. Importante porque en estas zonas, debajo, o por lo menos en dirección al surco, en lo que se conoce como las crestas, hay inserciones de pectoral mayor, del dorsal ancho, de redondo mayor, ¿sí? Importancia a fines de palpación, por lo menos a la hora de hacer un diagnóstico como tal. Entonces, surco intertubercular en el cual pasa el tendón de la porción larga del bíceps, ¿ok? Rodete o labrum glenoideo, eso que conforma parte de la articulación glenohumeral, es un fibrocartílago que recubre la cavidad glenoidea. De hecho, él está alojado en la cavidad glenoidea, vamos a decir lo que aumenta la superficie de la misma para que la cabeza del húmero pueda coaptar de mejor forma. Es como una especie de silicón, ¿ok? Es como que te pegara dos cosas y alrededor le pone un poquito de silicón. Bueno, ese silicón vendría siendo el rodete o labrum glenoideo, ¿ok? Protege la estructura ósea y confiere mayor estabilidad. Esto es importantísimo, de que confiere mayor estabilidad, ¿ok? Entonces, porción larga del tríceps y del bíceps. ¿Dónde poseen las inserciones? Si nos recordamos bien, hay inserciones en el tubérculo supraglenoideo de la parte del bíceps y de la parte del tríceps en el tubérculo infraglenoideo, ¿ok? Entonces, este labrum como tal le confiere estabilidad a esas dos porciones. De hecho, es muy importante tener en cuenta, sobre todo el bíceps, que una lesión del rodete me puede llevar a una lesión de la porción larga del bíceps. Porque si suele haber un desprendimiento de ese rodete, muy rara vez de la porción larga del tríceps. Cuando se desprende ese rodete, él suele llevarse por esa cercanía que tiene con la porción larga del bíceps, se lleva el tendón de la porción larga del bíceps. Y muy raramente una lesión del bíceps se lleva el rodete como tal. Porque tenemos la cavidad glenoidea. Vamos a tener que alrededor de ella está el fibrocartílago, pues, el labrum glenoideo como tal. Después viene el labrum glenoideo. Y más superficial vendría viniendo el tendón de la porción larga del bíceps. Él es el que está más por fuera. Es decir, que él se puede descoaptar o puede haber una patología, se descoapta y el rodete puede quedar pegado ahí. Pero si el rodete se despega, ¿sí? Vamos a decir que es lo más intermedio, porque vamos a decir que la cavidad glenoidea es profunda, después viene el rodete intermedio y después superficialmente viene el tendón de la porción larga del bíceps. Entonces, como ese está intermedio, si él se despega, el tendón se va como por efecto dominó, pues. Entonces, una lesión del rodete me puede llevar a una lesión de la porción larga del bíceps. De hecho, es muy común. Pero muy raramente una lesión de la porción larga del bíceps se lleva al rodete. Muy raro. Entonces, hablemos de la lesión de banca. Lesión en la parte anterior-inferior del labrum, si cursa con fractura, se conoce como la lesión de Boni banca. A lo siguiente. Usted puede dividir la cavidad glenoidea. Si ven ahí alrededor está el rodete como tal, vamos a decir en la parte más periférica. Usted puede dividir esto que está aquí en una porción superior y una porción inferior. Todo esto, por supuesto. Abarca todo esto, superior e inferior. También usted lo puede dividir en anterior. Esto también es anterior. Y esto es posterior. Y esto es también posterior. Entonces, vean que él dice lesión de la parte anteroinferior. ¿Cuál es la parte anterior? Estos dos que están aquí, ¿verdad? Estos que están aquí. Entonces, dicen la porción antero-inferior. ¿Cuál es la porción inferior y anterior? Esto que está aquí. Entonces, aquí
es donde es bancar, ¿sí? Entonces, una vez aclarado eso, dice que si cursa con fractura de la glenoide se conoce como bony bancar. A veces esa glenoide, por mucho movimiento del hombro, cuando ella se desprende, ella está tan fijada al hueso que cuando se desprende puede llegar a fracturar la glenoide, como se veía en esa foto. Tendrán que echar el video un poquito para atrás. Entonces, él agarra y se lleva parte de la glenoide de la fractura. Esa es la diferencia, que cuando hay una lesión nada más de rodete, se conoce como banca, pero cuando ese rodete se desprendió, o sea, lo que sea que ocurrió, fracturó la glenoide, es bony bancar, ¿ok? Entonces, vamos a tener la lesión de SLAP, que sus siglas se desglosan en superior, labrum, antero, posterior. Superior, labrum, una lesión en la porción superior en sentido antero-posterior. Entonces, vámonos aquí otra vez a la foto. Él dice una lesión en la parte superior. ¿Cuál es la parte superior? Todo esto que está aquí, ¿sí? Este y este. En sentido antero-posterior, es decir, que se lesiona esto y esto. Lesión en la región superior, todo eso es superior, en sentido antero-posterior. Y aquí vamos a tener los distintos grados de la lesión de SLAP. Esto sí me tomo la molestia de no leerlo, ni hay mucho que destacar como tal, ¿ok? Lo que sí destaco, eso sí es lo único que voy a destacar, que normalmente solemos ver una escala y pensamos que mientras aumenta el grado, obviamente es peor. Sí lo es, pero esta es una clasificación según Snyder. Entonces, vean que él dice el desgaste del labrum en la parte superior. Aquí dice desinserción del labrum junto a la porción larga del bíceps, ¿sí? Si se ve en el grado 3, él dice rotura en forma de asa de cubo, pero con la porción larga del bíceps intacta. Profesor, pero entonces, ¿cómo es eso? O sea, si la porción larga del bíceps está intacta. Snyder tomó en cuenta de que la rotura en forma de asa de cubo, hablamos de asa, es como la orejita pues, que tienen las tazas, ¿ok? Es decir, si lo ven aquí, vean que se desprende, si ven lo que se ha quitado, parece como el circulito, pues el semicirculito que tiene por donde uno agarra la taza. Toma en cuenta que eso es mucho más grave que haya compromiso de la porción larga del bíceps como tal. Eso es lo único que destaco porque es lo que a veces me han preguntado. Entonces, les recomiendo que se van a buscar algo más de SLAP en internet o en alguna revista, busquen SLAP lesión, pues si buscan SLAP no van a conseguir nada directamente de la lesión, ¿ok? Entonces vamos a tener Hill-Sachs, que es una depresión de la cabeza al húmero, más que todo por inestabilidad de la cápsula y ciertos ligamentos, quedando la glenoide descendida. Es muy poco, pero sí la cabeza al húmero está ligeramente descoaptado, ¿ok? Más que todo que la glenoide queda descendida en sentido posterolateral, ¿ok? No se ve afectado el rodete. Entonces tenemos otra cosa como lo vendría siendo el síndrome de la escápula alada, ¿ok? Normalmente sobresale al hacer un esfuerzo como empujar. De hecho, esto es un método evaluativo muy chévere. Usted simplemente, la persona en ropa práctica, por supuesto, le pide que se pare junto a una pared, la empuje y podemos llegar a observar este caso, esto que está aquí como sobresale, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que la escápula está en el medio, ¿verdad? Y aquí tenemos músculo y aquí tenemos músculo. Esa musculatura se encarga de mantener esa escápula en el medio, ¿ok? Entonces, si alguno de los dos músculos falla, pueden haber esos equilibrios anteroposteriores, ¿ok? Entonces, él dice, se asocia a debilidad del serrato anterior. Si el serrato anterior tiene un estado de hipotrofia o está débil o está lesionado, él no puede ayudar a estabilizar en sentido anterior, ¿ok? Como tal, si él tiene la tendencia de irse hacia posterior cuando se hace ese sobreesfuerzo, ¿ok? Entonces, se asocia también a una lesión del torácico largo. ¿Por qué habla del torácico largo? Ese nervio torácico largo es eh, el que inerva como tal el serrato anterior. Entonces, capaz, estructuralmente el músculo, tejido muscular está dañado. Si está dañado, obviamente se puede ir hacia posterior. Pero puede ser que el músculo esté bien. Entonces, oye, mira, ¿qué pasa? No, si tú evalúas bien a nivel neural, si el nervio no le manda la información motora, el músculo puede estar chévere, pero eso es como si fuera un ascensor. Si no hay electricidad y no le mandas corriente al ascensor, no se va a mover. Entonces funciona más o menos así. A veces puede provocar dolor en la zona y limitación en la elevación también. Tenemos la capsulitis adhesiva, o conocido también como hombro congelado, ¿ok? El mismo nombre te lo indica.
itis, inflamación. Cápsula de cápsula. ¿Okay? Es inflamación del tejido conectivo que rodea la articulación. Esa cápsula como tal, ese revestimiento que rodea casi todo el hombro. Entonces, provocando endurecimiento y engrosamiento de la cápsula, constituido principalmente por 3 etapas. Cuando esa cápsula se inflama, vamos a tener algo muy importante, de que genera dolor. Si a ti te molesta cuando haces abducción de 90 grados acá, si te molesta, obviamente eso genera algo que se llama miedo al dolor. Una vez que tú llegas aquí, te das cuenta que duele, no quieres mover más ahí porque obviamente genera dolor y no quieres sentir dolor. Entonces empiezas a adaptarte a mover en rangos más pequeños y ese es el error. Porque al no mover la cápsula ya se va retrayendo como tal, ¿ok? Generando adherencias y todo aquello. Y ahí es donde el rango poco a poco, por no mover hasta los 90 grados, claro, es como contradictorio, es un poquito frustrante porque no puedes mover, porque duele. Y si no mueves, también te retraes. Entonces ahí es donde caemos en la etapa adhesiva, ¿sí? Y la última etapa vendría a ser la recuperativa, ya sea por un abordaje, ya sea por recuperación del mismo cuerpo de manera fisiológica, que tardaría muchísimo, 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 puede tardar hasta años. Hablamos de que suele ser incompleto en muchos casos y recidiva. Cuando hablamos de recidiva es que suele recaer en muchas personas que literalmente vuelven a recuperar su rango y sin dolor y en algún momento otra vez vuelven a recaer. El síndrome de tecla de piano, ¿ok? Hablamos de que es una luxación de la clavícula, es decir, una descoaptación de la clavícula en lo que es la acromioclavicular. Hablamos de que se puede observar haciendo lo que es el signo de tecla de piano. Simplemente coloca un dedo aquí, presiona la clavícula y se observa un movimiento muy prominente. Entonces, si usted la presiona, ella hace como un chapoteito para volver a su posición inicial. Pero si es muy pronunciado, ya usted sabe que esto puede ser una luxación, ¿ok? Por lesión de los ligamentos coracoclaviculares, en mucha ocasión del acromioclavicular superior, ¿sí? O por fractura de la misma clavícula. Tenemos el ángulo de Lewis o de Lewis, ¿sí? Ese ángulo que se forma entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón, lo cual me genera una redirección, vamos a decirlo así, de lo que es las costillas, viene siendo lo que le da la forma a la caja torácica, esa forma de un busto. Entonces, esto por lo menos, esto es uno de los tesistas que yo tuve, que aquí vamos a tener lo de la goniometría. Vean lo siguiente. El goniómetro en abducción y aducción, usted va a colocar el fulcro, que era la región central, como lo expliqué en la primera clase, usted va a colocar el fulcro. Algunos hablan de que es en la cara anterior de lo que vendría siendo acromión, ¿sí? Está más o menos a esta altura. Lo que pasa es que la toma hace pensar lo contrario, ¿ok? Entonces, la rama fija queda orientada en sentido inferior y la rama móvil va a acompañar el movimiento del húmero. En la aducción es prácticamente lo mismo, es en la misma posición, solo que en sentido medial. Obviamente hay que acompañar un poquito de flexión glenohumeral. Usted tiene que guiarse mucho del húmero. Cuidado con que el codo flexione. No hay problema que el codo flexione, pero no se guíe de las estructuras que se están moviendo allá, ¿ok? En cuanto a hay señoritas que por topografía en la región pectoral, eso pudiera complicarse un poquito más. Habría que ver, pues, porque si se lleva muy a esa flexión, ya no sería una aducción pura, ¿ok? Simplemente observamos qué tanto puede permitirme en la región pectoral y, bueno, sino que choque con la estructura como tenga que chocar y, bueno, que dé la cuantificación que pueda dar, ¿ok? No hay que llevarlo tanto hacia flexión porque si no ya deja de ser una aducción pura, ¿ok? En la extensión vamos a tener aquí el fulcro. Se coloca a la altura del tubérculo mayor, la rama fija va orientada en sentido inferior con la línea medio axilar y la rama móvil se mueve guiándose del húmero. En la flexión es prácticamente lo mismo, pero en decúbito supino, ¿ok? Bueno, él me está moviendo un poquito ese fulcro ahí, pero no hay que hacerlo, por supuesto. Para las rotaciones externas e internas, usted tiene que colocar el fulcro a nivel del olecranon, la rama fija va a quedar orientada en sentido superior y usted se mueve con respecto al húmero. Esta es la rotación externa. Esa rama fija y ese fulcro no se deben mover de ahí, ¿ok?
Para la rotación interna lo mismo, solo que va hacia adelante, pues. Son los movimientos que podemos cuantificar con el goniómetro. Ahí, esto es importante, que lo vean. El paciente me compensó, si se dan cuenta, él empezó como a bajar glenumeral. O sea, lo que pasa es que no lo puedo rayar, pues, pero él bajó un poquito y me compensó. Él puede desplazar estas estructuras como las con las cuales yo me guío para la rotación, pero él está en abducción de 90 grados y él bajó un poquito. El bajo va a tener por lo menos 85 grados de abducción, bajó un poquito, ¿ok? En cuanto a las técnicas artrocinemáticas, vamos a tener el deslizamiento inferior de glenumeral. Si se acuerdan, nada más lo voy a acotar acá, ¿ok? Si se acuerdan, cuando usted hace abducción glenumeral, lo normal, lo fisiológico, lo biomecánico es que ocurra rodamiento hacia superior, deslizamiento hacia inferior. Es decir, que si él tiene un problema, el paciente, para realizar la abducción, si usted se acuerda qué es lo que ocurre fisiológicamente en la abducción, si le falta abducción, yo tengo que hacer deslizamiento correspondiente a ese movimiento. Ah, mira, deslizada hacia inferior. Pues realiza tu deslizamiento hacia inferior. No todas las técnicas, no todos los movimientos tienen un deslizamiento en específico, ¿ok? Entonces, usted viene, estabiliza con una mano en brazo y la otra, la que está arriba, en la cabeza del húmero, es la que usted va a mover, usted va a desplazar la cabeza del húmero. Vamos a ver si me veo aquí para ver. Ajá. Usted va a agarrar la cabeza del húmero y aquí arriba usted, eso es lo que usted va a desplazar. Usted va a hacer esto como tal, ¿ok? Exactamente. La otra mano inferior, bueno, es para mantener un poquito más de estabilidad, ¿ok? El deslizamiento posterior, claro, aquí usted puede ayudarse fijando un poquito el tronco. Eh, Aquí tenemos el deslizamiento posterior. Ya te tendrían que buscar en la diapositiva qué me favorecería en tal caso este deslizamiento posterior. Misma toma, solo que ahora usted toma la cabeza del húmero en la parte anterior y usted la mueve hacia posterior, ¿ok? El deslizamiento anterior, por supuesto, tendríamos que hacerlo con el paciente en decúbito prono y obviamente nos tomamos por detrás, ¿ok? Misma mano estabilizando en brazo y ahora tomamos la cabeza del húmero por la parte de atrás y la llevamos hacia anterior, ¿ok? Esto es por lo menos en glenumeral. Cuando hablamos de esternoclavicular, no se reproduce. Ajá. Usted agarra y usted tiene que palpar la clavícula en su región proximal, donde está la articulación, vamos a decir la extremidad external de la clavícula. Eh, claro, muchachos, ahí usted tiene que fijarse, o por lo menos tener cuidado, por lo menos si es una señorita, con lo que está en la región pectoral, ¿ok? Con mucho cuidado. Entonces, usted coloca un dedo encima del otro, tal cual como se ve en el video, y usted va a deslizar o va a llevar esa clavícula hacia abajo. Usted tiene que recordar y buscar en la artrocinemática qué es lo que ocurría, o sea, ya sea en ascenso o en descenso, para ver qué me favorece ese deslizamiento caudal, ¿ok? Esto también pudiera aplicar para el deslizamiento caudal porque va hacia abajo, también un deslizamiento cefálico. Lo que hace es colocar ahora los dedos por debajo de la clavícula, ¿ok? Y aquí tenemos un deslizamiento posterior. Nos ubicamos en la misma parte donde estamos ahorita, en la región más proximal en la esternoclavicular, solo que ahora nos colocamos en la parte anterior y llevamos esa superficie en sentido posterior, ¿ok? Entonces, aquí tenemos lo que vendría siendo los movimientos de basculación. De hecho, vamos a mostrar primero esto. De los movimientos, obviamente no hay un deslizamiento de carillas articulares directamente, como en las otras articulaciones. Llevamos la escápula hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo, ¿ok? Son movilizaciones. Vamos a tener deslizamientos. Se habla de lateral y medial, pero hablamos de que son movimientos de anteriorización y posteriorización de la escápula. Ya tenemos arriba y abajo, ya tenemos hacia anterior y posterior, y tenemos ahora los basculantes, ¿sí? Que eran los otros movimientos que realizaban. Eso es la basculación de la escápula, ¿ok? Tanto externa como interna.
Entonces, esto es un poquito complejo de hacer si la persona tiene mucho tejido adiposo, pero nos ubicamos en sentido del acromión, nos colocamos en la parte de atrás y la llevamos hacia anterior, ¿ok? En esta sí, obviamente, me favorece la movilidad general del acromio clavicular, ¿ok? Aquí no hay específicamente en un movimiento, simplemente en movilidad general del acromio clavicular. Nos colocamos por detrás y la llevamos hacia anterior. Y tenemos el deslizamiento posterior, solo ahora que nos ubicamos en la parte de adelante. ¿Ok? Y realizamos el deslizamiento posterior. Bueno, con eso concluimos.